Buenos días, Chumash para el día domingo, Parashat Chukat. Estamos en el libro de Números, Bamidbar, capítulo 19, versículo 1. Y vamos a empezar a hablar de las leyes de la purificación hecha a través de la vaca roja o ¿cómo es el otro? Bermeja. Un poquito de contexto aquí, porque venimos de la historia de Korach. Después de esa rebelión, entonces quedaron en un solo sitio que se llamaba Ritma durante 19 años. Y luego estaban andando en el desierto por otros 19 años, en el cual hicieron 17 paradas. O sea, 19 años en un solo sitio. En los siguientes 19 años, 17 diferentes paradas. Durante todo este tiempo, Hashem no dio ningunas leyes nuevas. El próximo, evento importante que la Torah nos va a contar es acerca de la muerte de Miriam, la hermana de Moshe y Aarón, que esto fue al final de los 38 años. Pero antes de eso, la Torah puso esta ley de la pará adumá, de la vaca bermeja, ¿sí? Porque esto es la purificación ritual de la impureza que uno recibe por el contacto con un cadáver. Aunque Hashem en realidad dio estas leyes en el mes de Nisan del año 2449, o sea, recién salido, un año después de salir de Egipto, aquí la Torah lo pone en este lugar. ¿Para qué? Para enseñarnos que la muerte de los tzadikim, como la muerte de Miriam, que se va a mencionar, purifica también de la misma forma que este ritual purifica. Entonces, en realidad, esta ley es mucho antes. Pero el orden en la Torah también es Torah. También es una enseñanza. Y aquí es un ejemplo clásico. Y por eso, antes de hablar de la muerte de Miriam, primeramente dice esta ley para que veas que así como este ritual purifica de la impurificación de un muerto, de la misma forma, la muerte de los tzadikim también es una purificación. Dice, Vayidaber Hashem el Moshe ve el Aarón leimor, y Hashem habló a Moshe y Aarón para decir, Zot chukat haTorah asher tziva Hashem leimor, daber el bnei Yisrael, v'yikchu elecha farah aduma temimah, Asher ein ba mum, asher lo ala aleja ol. Este es el decreto de la Torah que el Eterno ha ordenado diciendo, habla a los hijos de Israel y que tomen para ti una vaca bermeja completa en la que no haya defecto, sobre la cual nunca se impuso yugo. Dice Rashi así, este es el decreto de la Torah. Hay varios decretos en la Torah. Jukim son una categoría de leyes. Y aquí dice que este es el decreto. Y de hecho es, la madre de todos los decretos. Este decreto. Y Rashi explica así, dice, debido al que el Satán y las naciones del mundo se mofan de Israel diciendo, ¿qué es este mandamiento y qué razón hay para él? Por eso la Torah escribió respecto a él que es un estatuto.
como diciendo, es un decreto de mi parte, o sea, de Dios, no tienes derecho a especular acerca de él ni a criticarlo. Esto es un principio muy importante, porque nosotros queremos entender todo, es natural. Y cuando no entendemos algo, hay diferentes reacciones. Hay gente que dice, eso no es cierto, porque no lo entendimos. Hay gente que dice, hasta que yo lo entienda, eso no es conmigo. Pero en realidad la lógica real es que nosotros, seres humanos, no deberíamos entender nada de Dios. Dios es el creador del mundo. Más bien, la novedad es, el hidush, es que entendemos algo. No es que no entendemos. Que no entendemos a Hashem, a Dios, eso es normal. Dios creó el mundo, nos creó a nosotros. ¿Cómo vamos nosotros a entender? En su infinita bondad, la mayoría de la Torah podemos entender. Y eso nos hace sentir que tenemos el derecho de entender todo. En toda relación es importante entender que hay cosas que no vas a entender. En la relación de pareja igual es así. También uno tiene que saber, el hombre tiene sus hukim, sus decretos, cosas que la mujer nunca va a entender. La mujer tiene sus hukim, sus decretos que el hombre nunca va a entender. Y esto no es algo que hay que aceptarlo, sino hay que celebrarlo, porque eso es lo que es una relación. Relación es la aceptación y de otra persona. Aceptar como es. Dice, V'yikhu elecha, dice Rashi, este animal siempre será llamado en tu nombre. La gente dirá, es la vaca que Moshe preparó en el desierto. Y dice, tiene que ser adumat, mimá, bermeja, completa, que quiere decir que sea completa en su color de rojo, lo que implica que si tiene 2 pelos oscuros o más es inválida. Difícil conseguir un animal así, es interesante, si ves en YouTube vas a ver algunos videos de personas recientemente que pensaron que tenían esta vaca y vinieron rabinos para inspeccionar y ver, porque sabemos que cuando llega Mashiach, ¿no? Vamos a necesitar una vaca de estas para purificar a las personas de todos estos años que no hemos tenido el templo y no hemos podido hacer este ritual. Unitatem ota el Elazar HaKohen veotzi ota el michutz lamachane veshochat ota lefanav. ¿Cómo es ese ritual? ¿Cómo funciona? Entonces hay que agarrar la vaca y hay que entregarlo a Elazar el Kohen y él lo sacará a las afueras del campamento y alguien la degollará en su presencia. Y como dice Rashi, puede ser inclusive un Israel, una persona que no es Kohen, puede hacer esa shechita, pero tiene que ser en la presencia de Elazar HaKohen. Velakach Elazar HaKohen midama be'etzba'o, vehiza el nochach pnei ohel moed midama 7 pa'amim. Elazar el Kohen tomará algo de su sangre con su dedo y rociará de su sangre hacia la parte frontal de la tienda de la cita 7 veces. Vesaraf et hapara le'inav et ora ve'et besara ve'et dama al pisha yisrof. Quemará la vaca ante sus ojos, su piel y su carne, su sangre y su estiércol los quemará. Velakach hakohen eitz erez ve'izov ushni tolat vihishlich el toch srefat hapara. Entonces, algo curioso de este ritual es que ahora el Kohen tomará madera de cedro, hisopo y lana carmesí y los arrojará en medio de la quemazón de la vaca. Vechibes begadav hakohen verachatz besaro bamayim veachar yavo el hamachane vetameh hakohen ad haarev
El Cohen lavará sus vestimentas y lavará su carne en agua y luego podrá entrar en el campamento, y el Cohen permanecerá impuro hasta el anochecer. Dice Rashi, al campamento, es decir, al campamento de la presencia divina, ya que ninguna persona impura es enviada fuera de los dos campamentos restantes, sino solo el que tuvo un flujo, el que tuvo una emisión seminal, y el que aquejado de tzarat, eso sí tiene que salir completamente de los campamentos. Pero este Cohen no va a poder estar en el área de la presencia divina, pero sí puede pasar al área donde están los Israel. Entonces dice, "Ve'asoref ota yichabes begadav b'mayim, ve'arachatz besaro b'mayim, ve'tamea da'arav", y el que la queme deberá lavar sus vestimentas en agua, y lavará su carne en agua, y permanecerá impuro hasta el anochecer. Después dice, y ya estamos viendo claramente por qué esto se llama un chok, porque es algo muy difícil de entender, quemar y poner hisopo y madera de cedro y arrojará dentro de un quemazón. O sea, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es el entendimiento? Pero obviamente esa es una receta exacta de Hashem al pueblo judío, y una de las grandezas de este servicio es que el Cohen, quien está preparando todo esto, ¿para qué? Para purificar a alguien que está impuro, él mismo se impurifica, que es una especie de sacrificio que él hace. Él está dispuesto a impurificarse para purificar a otro. Es un acto realmente de Mesirut Nefesh, de entrega. Ve'asaf ish tahor et efer hapara ve'hiniach mechutz lamachane b'makom tahor ve'haita ladat b'nei Yisrael mishmeret lemei nida chatat hi. Y un hombre puro recogerá las cenizas de la vaca y las dejará fuera del campamento en un lugar puro, y para la asamblea de los hijos de Israel quedará en custodia para agua de rozamiento, y es para purificación. Eso puede purificar a alguien de su impurificación. V'chibes ha'osef et efer aparat begadav v'tamea da'arev v'hayta levnei Israel v'lager agor betacham lechukat olam. El que recoja las cenizas de la vaca lavará sus vestimentas en agua y permanecerá impuro hasta el anochecer para los hijos de Israel, y para el prosélito que habite entre ellos será un estatuto perpetuo. Hanogea bemet lechol nefesh adam v'tameh shivat yamim. El que toque el cadáver de cualquier ser humano será impuro un periodo de 7 días. Hu yitchatevo b'yom hashlishi u'b'yom hashvi'i yitar, v'im lo yitchata b'yom hashlishi u'b'yom hashvi'i lo yitar. Dice, el que se purificará con ella en el tercer día, en el séptimo día, y luego se volverá puro. Pero si no se purifica en el tercer día y en el séptimo día, no se volverá puro. En otras palabras, estamos diciendo, cualquier persona que tocó el cadáver de un ser humano, ¿okay? Esta persona se vuelve tamé, se vuelve impuro, por lo menos por 7 días, y puede empezar a contar estos días una vez que ya dejó de tener contacto con el cadáver, y en el tercero y el séptimo día de este periodo, entonces tienen que rociar con digamos, mezcla de la vaca bermeja, y después va a ser puro. Pero si no hace esto en el tercero y el séptimo día, entonces no será puro.
כל הנוגע באמת בנפש האדם אשר ימות ולא יתחטא את משכן השם טימא ונכרתה הנפש ההיא מישראל כי מי נידה לא זורק עליו טמא יהיה עוד טומאתו בו. Todo que haya tocado un cadáver de un ser muerto y no se haya purificado con esta poción, con las cenizas de la vaca bermeja, si ha contaminado el tabernáculo del Eterno, esa alma será cortada de Israel. Ya vemos otra vez que una persona que está impuro, que está en la zona, en el área sagrada, y no se cuida de esto, entonces es muy grave, porque no ha arrojado sobre él el agua de rocimiento, permanecerá impuro, su impureza todavía estará en él. O sea, las impurezas tienen sus procesos de hacer, pues si no, puede ser toda la vida una persona impura. Igual es la ley con la mujer que es nidá. Cuando la mujer termina su periodo, no es que ya es pura, tiene que contar los días, tiene que ir al mikve para que ya no quita esta impureza, si no, podría estar impura durante toda la vida. Entonces hay un proceso para quitar la impureza en cada caso. Zot haTorah Adam ki yamut be'ohel kol haba el ha'ohel v'chol asher be'ohel yitma shivat yamim. Esta es la instrucción acerca de un ser humano que muera en una tienda. Todo lo que entra en la tienda y todo lo que esté en la tienda se contaminará durante un periodo de 7 días. Esto es lo que se llama tumat ohel, porque no es solamente el tocar directamente el cadáver. Todo lo que esté debajo de un mismo techo donde está el cadáver y todo lo que está ahí también recibe de esa impureza. Por eso, hasta el día de hoy, Kohanim no entran en un área donde hay una persona que murió, una persona muerta. Porque si están bajo el mismo techo, aunque no lo tocaron, ya esa impurificación se esparce en toda esa área. V'chol kli pasuach asher ein samid patil alav tamehu. Dice, y cualquier utensilio abierto que no tenga una tapa pegada, a él será contaminado. V'chol asher yigal pnei hasadeh b'chalal cherev o v'met o v'etzem adam o v'kaver yitma shivat yamim. Y cualquiera que en campo abierto toque a un muerto por espada o cualquier otro muerto, el hueso de un ser humano o una sepultura, se volverá impuro durante un periodo de 7 días. V'lakhu latameh me'afar srefat hachatat v'natan alav mayim chayim el keli. Para el impuro tomarán un poco de las cenizas de la quema de la vaca de purificación y sobre ello pondrán aguas vivas en un recipiente y con esto se puede purificar a la persona. Entonces las leyes en general de tumá y tahará, de pureza e impureza, son muy detalladas, pero es solamente comentar algo que recuerdo cuando pasamos por ese momento tan difícil que era COVID. Recuerdo que estamos hablando de algo que era invisible, pero teníamos que tomar acciones, ¿no?, concretas de lavarse las manos, y había inclusive videos y explicaciones de cómo lavarse las manos para quitar algo que uno no veía. Entonces hay que colocarlo y asegurar que cubre todas las manos. Hay que hacerlo por 20 segundos. Inclusive yo vi en el baño, en el avión, que dice que debes lavarte las manos mientras que cantas cumpleaños feliz. Todo ese es el tiempo que hay que tomarlo. Entonces, internamente me estaba riendo porque parecía las leyes de pureza e impureza. Estaban diciéndote cómo tienes que lavarte las manos, en qué tipo de superficie queda el virus, en qué no, cuánto tiempo. Todas estas cosas realmente también se habla en las leyes de pureza e impureza, como es algo invisible que no vemos. Entonces es difícil saberlo y creerlo, pero es así. Entonces algo en concreto que cada uno pueda hacer es cada mañana, cuando nos levantamos en la mañana, hacer netilat yadayim, que es lavarse las manos, que es intercalado 6 veces, o sea, 3 en cada mano, y decir la brajá al netilat yadayim. Con esto uno quita la impureza de sus manos
para todo el día y no se esparza esa impureza. Con esto hemos terminado el Chumash de hoy.